Muy buenas, bienvenidos a mi curso o charla de técnicas de valor ganado para la evaluación financiera de proyectos. Mi nombre es Javier Chirino y hoy quiero hacerles un pequeño aporte con esta charla en la cual vamos a analizar una técnica bastante interesante al momento de evaluar cómo está el desempeño de nuestros proyectos. Lo primero que quiero comentar con ustedes son estas 5 frases que les estoy presentando, que dicen: si no se mide lo que se hace, no se puede controlar, y si no se puede controlar, no se puede dirigir, y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. Cada una de las actividades que nosotros desarrollamos, proyectos, procesos que tenemos que emprender o que gestionar en nuestra organización, se basan o se rigen bajo estas 5 premisas. Y es por esto que yo hoy he decidido presentarles a ustedes un esquema que les va a permitir medir de manera científica, digámoslo de una forma, y esas mediciones les van a proporcionar a ustedes información clave para poder mejorar el desempeño de sus proyectos y para también, por supuesto, poderlos controlar y garantizar que los resultados estén ajustados a los resultados esperados. Lo que aquí les muestro en esta pantalla es una representación de un proyecto muy general. El proyecto que vamos a tomar como ilustración inicial es simplemente la construcción de una pared de 2 metros de alto por 2 metros de ancho. Vamos a decir que para esa construcción nosotros hemos definido un presupuesto en el cual vamos a utilizar a una persona que va a ejecutar como su mano de obra. El costo de esa persona va a ser de 100 unidades monetarias por hora. El tiempo estimado para la fabricación de la pared serían 16 horas y en general entonces estaríamos hablando de un presupuesto de 1.600 unidades monetarias. ¿Qué pasaría si nosotros al cabo de un día, es decir, a las 8 horas de trabajo, realizamos una medición y podemos identificar o ubicamos que los resultados del proyecto son los que aparecen en esta gráfica de la derecha? Estaríamos diciendo que el desarrollo de la pared va en 0.8 metros de largo por 2 metros de alto, ¿sí? Que físicamente representa un 40% del trabajo realizado. Decimos que esa persona que habíamos inicialmente considerado como trabajador es la persona que estuvo desarrollando el proyecto o desarrollando la pared, la construcción de la pared, y que nos cobró exactamente las 100 unidades monetarias por hora, que el tiempo ya habíamos establecido como 8 horas, que fue en el momento que hicimos la revisión, y entonces el presupuesto final igual siguen siendo 1.600 unidades monetarias. Mi pregunta es: ¿qué podemos opinar nosotros sobre el desempeño de este proyecto en este momento? Y de eso trata esta charla, de entregarles a ustedes, de mostrarles a ustedes una herramienta muy valiosa para determinar en qué circunstancias está un proyecto en un momento determinado. Esa técnica, justamente la técnica del valor ganado. Y esa técnica del valor ganado lo que fundamentalmente garantiza es que podamos medir o determinar cuál es el avance en términos reales del proyecto. ¿Y qué significa en términos reales? Bueno, en términos reales significa que nosotros estamos ejecutando el proyecto y comparamos lo que físicamente se ha desarrollado en el proyecto respecto a los valores, o digamos respecto a lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer o lo que planificamos que íbamos a hacer, y respecto a lo que hemos gastado efectivamente, o digamos en la realidad lo que hemos desembolsado de nuestro bolsillo.
Esta técnica además nos ayuda a identificar las causas de las variaciones, si es que la hubiera, de los proyectos, ¿sí? Y además de eso nos permite identificar la magnitud de esa variación y también nos proporciona una herramienta para evaluar si tenemos que tomar alguna acción correctiva o si podemos mantenernos con el mismo esquema de trabajo que hemos venido desarrollando. Entonces vamos a retomar una vez más el ejemplo inicial, ¿sí? Dijimos que teníamos una pared. Esa pared que tenemos que construir es de 2 metros de alto por 2 metros de ancho. Vamos a utilizar una persona que es la que va a desarrollar el trabajo. Esa persona nos va a cobrar 100 unidades monetarias por hora. El tiempo estimado de ejecución del proyecto serían 16 horas y el presupuesto estimado son 1.600 unidades tributarias. Nosotros entonces hacemos una medición a las 8 horas de ejecución del trabajo. Identificamos que se ha desarrollado, se ha construido 1 metro de ancho de la pared por 2 metros de alto. Seguimos teniendo la misma persona que habíamos pensado incluir en el proyecto, que nos estaría cobrando 100 unidades monetarias por hora, y bueno, el tiempo transcurrido en el momento de la medición son 8 horas. Aquí entonces iniciamos con las mediciones y con los distintos indicadores que nos van a permitir identificar que también está el proyecto. Pero entonces los 3 indicadores fundamentales son: el primero, como lo vemos ahí, el valor planeado. El valor planeado es lo que nosotros planificamos hacer para el momento en el que estamos tomando la medición. Vamos a suponer que este proyecto, cuando nosotros lo planificamos, dijimos, mira, lo vamos a ejecutar en 16 horas y en 8 horas nosotros debemos haber concluido el 50% del trabajo. Entonces, el valor planeado es 50% porque en el momento que estamos haciendo la medición es justamente a las 8 horas de haber iniciado el trabajo. Entonces decimos, fíjate, el valor planeado, son 8 horas. A 8 horas es 50%, que representa en valor monetario 800 unidades monetarias. El siguiente indicador es el valor ganado o el desarrollo, el valor del trabajo real realizado, de lo que nosotros hemos completado realmente, que en este caso es 1 metro de ancho por 2 metros de alto, que representa justamente el 50%, o lo que es lo mismo de 800 unidades monetarias. Y el costo actual o el costo real, como en este caso mantuvimos el mismo recurso humano con el mismo costo por hora, entonces serían los mismos 800 unidades monetarias. Este es un caso, digamos, es un caso en el cual el proyecto va exactamente a lo que nosotros planificamos, ¿sí? No hay ninguna variación, estamos gastando y estamos avanzando en la misma proporción en la que nosotros habíamos planificado. Desde mi punto de vista, este es un esquema o es una situación muy poco típica, aunque pudiera presentarse principalmente en las primeras actividades del proyecto, pero no es muy normal que un proyecto lleve exactamente el mismo avance al que planificamos y lleve exactamente los mismos gastos que nosotros planificamos. Entonces, este es uno de los casos. Pero también tenemos otro caso, que es que nosotros medimos igual a las 8 horas, pero a las 8 horas no se había hecho 1 metro de ancho por 2 metros de alto, sino que se había avanzado un poco más y en realidad se había desarrollado 1.2 metros de ancho por 2 metros de alto. Entonces, en este caso, si hacemos la relación del 1.2 con respecto al avance, entonces decimos,
el valor planeado, que sigue siendo el mismo planificado, que el mismo que nosotros teníamos en el cronograma de trabajo, siguen siendo el mismo 50% u 800 unidades monetarias, porque estamos exactamente en el mismo punto de medición que en el caso anterior, ¿sí? Entonces el valor planeado no varía. El valor ganado, que significa, que ya hemos dicho que significa que es el trabajo físico realmente completado, entonces sí es superior al que habíamos planificado, y en este caso es 60%, que en valor monetario representan los 960 unidades monetarias que estamos especificando aquí. Luego entonces tenemos el costo actual, ¿sí? Que manteniendo la misma persona que nos va a trabajar con la misma tarifa por hora, nos dan los mismos 800 unidades monetarias que nosotros debimos haber gastado para haber concluido el 60% del trabajo realizado. Entonces, aquí sería interesante preguntarnos, ¿cuánto habremos gastado al finalizar el proyecto, que es el estimado al finalizar? ¿Y cuánto nos falta aún por gastar para terminar el proyecto? ¿Sí? En otras palabras, digamos que para esta situación nosotros gastamos en la misma proporción que planificamos, ¿sí? Porque el costo real, lo que estamos desembolsando directamente de nuestro bolsillo, es exactamente lo que dijimos que íbamos a desembolsar, pero el avance real es superior al que planificamos, ¿sí? Que pudiéramos decir a priori que sí, que el proyecto va a terminar más rápido de lo que habíamos planeado, pero no necesariamente es así. Lo que sí podemos decir es que en este momento la situación del proyecto es favorable, y más adelante vamos a identificar cómo podemos definir estos dos indicadores, cómo lo vamos a calcular. La otra situación es al contrario. Hacemos la medición y en la medición obtenemos que apenas hemos desarrollado unos 880 centímetros de ancho por 2 metros de alto. Eso representa un avance físico del 40%. Nuevamente, los indicadores de valor planeado es al ser la medición al 50%, bueno, sigue siendo 50% con sus 800 unidades monetarias. Pero en este caso el valor ganado, que es nuevamente el valor, lo que realmente hemos avanzado, es el 40% del presupuesto, ¿sí? Que representa los 640 unidades monetarias. Ahora fíjense en algo. En este caso, el costo del recurso humano por hora se me incrementó. ¿Por qué pudo haber sucedido eso? Bueno, de repente, cuando empezamos el proyecto, la persona que nos iba a trabajar no pudo presentarse y tuvimos que contratar una mano de obra más calificada, que evidentemente nos cobró más, ¿sí? O simplemente la persona que nos iba a trabajar se arrepintió de la tarifa que nos había dado y nos incrementó un 20%, entonces tuvimos que pagarle 120 unidades monetarias. Entonces, si tuvimos que pagar 120 unidades monetarias por 8 horas que se trabajaron, el costo actual fueron 960 horas. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Al igual que en el caso anterior, no podemos definir una relación exacta todavía de cuál es el estimado de dinero que vamos a haber gastado al finalizar el proyecto, pero tampoco podemos tener claro cuál es el estimado que necesitamos para finalizarlo. Lo que sí podemos decir en términos generales es que estamos gastando más rápido de lo que lo planificamos, en cuanto que el costo real es superior al valor planeado, pero también estamos avanzando más lento de lo que debimos haber avanzado según el plan, ¿sí? Entonces, también esta situación pudiera parecer o pudiera decirnos que si en el futuro seguimos desarrollando el proyecto de la misma forma, es probable que el proyecto no lo terminemos en los tiempos establecidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer nosotros para medir el desempeño financiero del proyecto? ¿Cómo sé yo
que estoy bien financieramente. Entonces, para eso, bueno, les presento el primer indicador, que es el Cost Performance Index, o el índice de desempeño del costo. ¿Qué es lo que hace este indicador? Este indicador lo que hace es tomar una relación entre el valor monetario del avance real, del avance físico, o de lo que hemos denominado valor ganado, respecto al valor monetario de lo que se ha gastado, ¿sí? Entonces, yo divido la cantidad de trabajo real ejecutada entre lo que yo he gastado, he sacado de mi bolsillo, y de esa forma obtengo el CPI, o el Cost Performance Index, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más adelante cómo nos funciona también un poco mejor esta información. ¿Y cómo hacemos nosotros para determinar si estamos bien con respecto al cronograma del trabajo? Bueno, entonces para eso utilizamos el índice Schedule Performance Index, o el SPI, o el índice de desempeño del calendario, que en este caso la comparación es entre el valor ganado, o lo que vale lo que yo he hecho hasta ahora, y el valor planeado, o cuánto debía haber gastado en el momento que yo hice la medición, ¿sí? Entonces tenemos dos indicadores, el CPI y el SPI, ¿sí? El CPI me mide cómo vamos financieramente en cuanto a costo, y el SPI me dice cómo vamos financieramente en cuanto al cumplimiento del cronograma. Si nosotros llevamos a una línea de tiempo en valores acumulativos estos tres indicadores, es decir, los costos reales, el presupuesto del proyecto, que sería el valor planeado, y el valor de ejecución o el desarrollo físico real, entonces, ¿qué pudiéramos concluir con esta gráfica? Bueno, por una parte, si este es mi presupuesto y estos son mis costos reales, lo primero que puedo llegar a decir es que estoy gastando más de lo que planifiqué gastar. Y en el caso del valor ganado, entonces puedo decir que estoy avanzando más lento, es decir, estoy gastando más dinero de que dije que iba a gastar, pero ese dinero me está generando menos resultados de ejecución en el proyecto, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de los dos indicadores, entonces es sencillo, ¿no? Nosotros dividimos el valor ganado, que es un valor menor al valor del costo actual, y eso nos indica que el CPI debe ser menor a 1, ¿sí? Y lo propio sucede con el SPI. Al comparar los valores del valor ganado respecto al valor planeado, entonces podemos determinar que siempre, por lo menos en esta gráfica, lo que hemos desarrollado está por debajo de lo que hemos planificado, y lo cual implica que el SPI es inferior a 1 también. Entonces, estas condiciones son condiciones definitivamente desfavorables, sobre todo si a lo largo de todo el proyecto esto sucede. Por eso es que el indicador del CPI y el SPI son fundamentales para poder tomar decisiones o poder identificar cuál es la fuente que me está generando una desviación en el proyecto. Estamos claros que las fuentes de desviación no son solamente financieras o de cronograma, pero también es cierto que casi cualquier cosa que pase en el proyecto de alguna manera va a afectar positiva o negativamente al cronograma o a los costos. Entonces, de esa forma nosotros pudiéramos llegar a identificar de qué forma podemos tomar acciones correctivas que nos ayuden a retomar un camino positivo del proyecto. En este otro caso,
los valores del costo real y el valor ganado se invirtieron. Por lo que cada vez que yo invierto un bolívar, eso se traduce, una unidad monetaria, eso se traduce en un valor mayor respecto al avance del proyecto. Entonces, el CPI, como la relación del valor ganado entre costo real, como siempre es un valor superior al valor del costo real, entonces el valor de CPI siempre va a ser superior a 1. Y lo propio pasa con el SPI. Entonces, en este caso, nuestro desempeño siempre está por encima del presupuesto. En la vida real, lo que suele suceder es que, lo que yo creo que es más común, es que haya momentos en los que el valor ganado sea superior al costo real, superior al presupuesto, pero va en forma cíclica, ¿no? O sea, no siempre el valor ganado es superior al presupuesto, y no siempre el valor y no siempre los costos son inferiores al valor ganado. Entonces, lo que sucede es que puede haber se va intercalando los valores, y eso nos va permitiendo mantener en control el proyecto. Ahora, si nosotros analizamos un proyecto, sabemos que la premisa fundamental es que tiene un inicio y tiene un fin. Nosotros decimos hoy, digamos, este es el hoy del proyecto, el momento específico en el tiempo, y en ese momento nosotros tomamos el PVC, es el valor planeado acumulado, el ACC es el valor, el costo real acumulado, y el EBC es el valor ganado acumulado, ¿sí? Tomamos esas tres mediciones. Nosotros sabemos que al principio, o sea, al inicio del proyecto, definimos un presupuesto, que lo vamos a llamar BAC, que es el presupuesto al finalizar el proyecto, que es lo que nosotros dijimos aquí cuando iniciamos el proyecto. Vamos a gastar, para el momento de que se finalice, vamos a gastar un presupuesto X. Pero también tenemos, que habíamos mencionado, un estimado al finalizar. Un estimado, en este caso, un estimado para finalizar, que es el estimate to complete. Este estimate to complete lo podemos medir o calcular por varios medios. Uno de ellos es el criterio del gerente del proyecto. El gerente del proyecto puede decir: mira, de acuerdo a cómo hemos venido desarrollando el proyecto, yo considero que el proyecto, para terminar el proyecto, necesitamos tantas unidades monetarias adicionales para finalizar. Eso es una forma, es juicio experto. La segunda es restar el presupuesto al finalizar, ¿sí?, menos lo que yo he completado realmente, o sea, menos el valor ganado, ¿sí? De acuerdo a lo que yo he ejecutado realmente, menos lo que me queda por ejecutar es el presupuesto que yo había tenido inicialmente menos lo que yo he ejecutado. Eso es considerando de que el presupuesto final se va a mantener siempre, ¿sí? Nuevamente, en la vida real también pudiera suceder que yo termine un proyecto con menos presupuesto del que había planificado. Eso es factible, ¿no? Y viceversa, también el proyecto puede terminar con un presupuesto o un gasto superior al que yo había estimado. También lo puedo calcular, que este para mí es uno de los más relevantes, como la misma relación del presupuesto al finalizar menos el valor ganado entre el CPI acumulado, ¿sí? Porque esta es la relación, esta es la que me indica a mí qué tan rápido estoy gastando el dinero y qué tan rápido ese dinero se transforma en un resultado para el proyecto. Y la cuarta es una combinación entre el CPI y el SPI, ¿sí? En mi experiencia,
es uno de los más, digamos, de los más confiables, es uno de los que me ha dado mayor resultados más certeros para el análisis de la proyección del proyecto, ¿no? De cuánto necesito yo para terminar el proyecto. Pero también nosotros habíamos hablado del estimated completion, o el estimado al completar el proyecto, ¿sí? Ese estimado al completar el proyecto también lo podemos medir de varias formas. Una es el costo actual más lo que yo calculé del ETC, o del estimate to complete, o el estimado para completar, ¿sí? Que lo pude haber desarrollado con cualquiera de estos 4 métodos. Puede ser, digamos, fíjense que aquí entonces sustituimos el ETC por la primera fórmula, ¿sí? Y aquí lo sustituimos por la segunda fórmula. Bueno, la segunda fórmula sin considerar el criterio experto, y luego también lo podemos sustituir por la tercera fórmula. Lo que yo les sugiero es que si el ETC lo hacen con criterio del gerente de proyecto, entonces usen el primer criterio del EAC, o sea, el costo actual más el ETC que calcularon, cualquiera. Y así sucesivamente. Si lo hacen con esta segunda fórmula, entonces utilicen esta segunda fórmula para el EAC. O sea, lo importante es que utilicen una fórmula congruente entre el estimado para completar y el estimado al completar. ¿Sí? Espero que estas mediciones hayan quedado claras. Vamos entonces a realizar una proyección práctica utilizando esta técnica. En este caso igual seguimos con un tema de construcción, pero vamos a hacerlo un poco más real, ¿sí? Decimos que este es un plano que tenemos para la construcción. Tenemos unas fundaciones, unas vigas, unas columnas, unos bloques que pegaron, y un marco y una puerta que colocaron, ¿sí? Para desarrollar ese proyecto establecimos estos materiales, establecimos esta mano de obra, y el costo del proyecto nos dio este monto que está aquí. Esta es nuestra línea base de costo, ¿sí? 6.521 unidades monetarias, ¿sí? El cronograma del proyecto son 6 días. Vamos a ejecutar el proyecto en 6 días. Y aquí están las actividades generales, ¿sí? Las actividades que nosotros vamos a utilizar para ejecutar el proyecto. Y esta, como todos saben, es la línea base del tiempo, ¿sí? Yo voy a ejecutar el proyecto con un presupuesto de 6 días. Vamos entonces a hacer una primera medición. En el primer día de medición nosotros identificamos, mira, empezamos, hicimos las zapatas de las fundaciones, colocamos el hierro de las columnas, el hierro de las vigas riostras, ¿sí? Pero nos dimos cuenta, o sea, cuando se estaba ejecutando el proyecto, la primera etapa, en la planificación no se consideró el tiempo para hacer los huecos y de la colocación de la fundación. Entonces eso hizo que el avance real fuera de un 12%. Ya lo vamos a comparar, ya vamos a ver qué implicaciones tiene eso, porque lo vamos a evaluar con el valor planeado, ¿no? Entonces, el costo actual para el primer día están aquí todas las relaciones específicas, y bueno, nos dieron 1.412,25 unidades monetarias. Ese es el costo actual. Eso fue lo que nosotros gastamos el primer día de ejecución del proyecto, ¿sí? Aquí, fíjense, si comparáramos la mano de obra y el precio de saco de cemento, hubiésemos validado de que el precio tuvo un incremento, y ese incremento también impactó en un incremento de los costos. Para el momento de la ejecución o de la revisión, pudimos validar que tenemos ejecutado un 33% de la primera actividad, que es la construcción de fundaciones y vigas de riostra, y un 33% de la elaboración de puertas de hierro, ¿sí? Eso nos da un total ponderado, considerando que todas estas actividades tengan la misma ponderación de avance sobre el proyecto,
Entonces nos da un avance de 22% en cronograma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó financieramente? Bueno, aquí están las horas de trabajo, ¿sí? Por cada uno de los miembros que trabajaron, que participaron. El costo actual lo habíamos visto, fueron 1.412,25 unidades monetarias. Y entonces aquí tenemos el cálculo del CPI y el SPI, ¿sí? Dijimos el CPI, dijimos que es el valor planeado entre el costo actual, ¿sí? Entonces, el valor ganado son 782,52 entre el costo actual, que fueron 1.412,25, eso nos da 0.55%, o sea, esos 0.55 como valor de CPI. Y el valor del SPI dijimos que era el valor planeado, es decir, el valor ganado, que son 782,52 entre 1.434,62, ¿sí? Eso nos da un 0.55 también. Si nosotros proyectamos esto desde el punto de vista monetario, entonces nosotros vamos a invertir aproximadamente un 80% adicional al presupuesto inicial del proyecto. ¿Cuál es el presupuesto inicial del proyecto? 6.521. Y de acuerdo a esta proyección, con las fórmulas que habíamos visto anteriormente, el proyecto va a terminar con un costo de 11.768,75 unidades monetarias, para una diferencia entre lo que planifiqué y lo que habría gastado de 5.247,75, ¿sí? Definitivamente, si nosotros mantenemos el desarrollo del proyecto de esta manera, las cosas no van a terminar bien. Vamos al tercer día de evaluación. Al tercer día hicimos el 35% de avance del proyecto, ¿sí? Ese 35% representa el valor ganado. El costo para ese momento fueron 4.120,75 unidades monetarias. Y desde el punto de vista del avance del proyecto, eso representa el 67% de avance, ¿sí? Pero, digamos, ese 67%, recuerden que es el 67% del avance del trabajo que nosotros teníamos planificado, ¿sí? O sea, al tercer día nosotros debimos haber completado esta actividad al 100% y esta actividad al 100%, y cuando la ponderamos nos da 67%, ¿sí? Vamos a ver los indicadores también. Entonces, ya habíamos visto arriba el costo actual, 4.120,75 unidades monetarias. Seguimos manteniendo valores inferiores a 1, de los valores del CPI, del SPI. Y bueno, seguimos manteniendo igualmente un desempeño negativo para el final del proyecto, ¿sí? ¿Esto qué le dice al gerente del proyecto? Usted le dice al gerente del proyecto: amigo, o usted se pone las pilas y trabaja más rápido, o lo más probable es que usted va a tener que dejar el proyecto a la mitad si no se dispone de los recursos adicionales, ¿sí? Entonces, es el momento, digamos, de hecho, cuando ya ustedes ven un proyecto en cualquier momento de su desarrollo, al menos que sean las primeras, solo las primeras actividades de ejecución, un SPI o un CPI de 0.55, ustedes tienen que buscar la forma de accionar para que esos resultados se mejoren, ¿sí? Entonces, vámonos al quinto día. Al quinto día, el trabajo desarrollado era de 82% del avance real, ¿sí? Que es el valor ganado. Entonces,
a ese momento el costo eran 7.131. Y si se recuerdan, ya lo vamos a ver más adelante igual, pero el presupuesto eran 6.000. ¿Sí? Entonces, ya aquí estamos fuera de control. Ya de hecho nos excedimos en el presupuesto. Para el quinto día, lo que debimos haber ejecutado es el 89%. Dijimos arriba que hemos ejecutado el 82%. No es tanta la diferencia desde el punto de vista de porcentaje de avance, ¿sí? Son 7 puntos únicamente, pero que en costos, por haber sido variaciones importantes en los costos, entonces sí representa una variación de relevante para el proyecto. Entonces, si vemos los indicadores, tenemos nuevamente el costo actual son 7.131 unidades monetarias. Fíjense que el SPI y el CPI incrementaron de manera importante, y entonces fíjense, aquí es bien interesante esto, ¿no? El CPI es 0.75, habíamos visto que el SPI y el CPI habían estado más o menos parecidos en cuanto al valor, 0.55 o 0.52. En este caso, el CPI disminuye, o sea, incrementó a 0.75, pero fíjense que el SPI incrementó aún más, a 0.92. Esto es debido a que si se fijaron en comparación el cronograma con el valor ganado, había 7 puntos nada más de diferencia. Sin embargo, el costo sí se elevó fue mucho más el incremento del costo con respecto al valor ganado, y eso hace que el SPI sea menor al SPI. Entonces, esto pudiera indicar a este momento que el proyecto efectivamente se va a terminar, a culminar al sexto día, pero el costo, con toda seguridad, va a ser superior, muy superior, muy superior, digamos, en este caso sería un aproximado de un 30% superior al presupuesto inicial, ¿sí? De hecho, fíjense que el costo en el momento de la medición es superior al costo, al presupuesto que nosotros habíamos establecido inicialmente. Entonces, digamos, este esquema de evaluación lo deberíamos hacer de manera recurrente en el proyecto. Y cuando digo de manera recurrente, también hay que entender los tiempos de medición. No lo podemos estar midiendo todos los días. Puede ser, pero si pudiera ser una vez semanalmente, puede ser cada 15 días. Depende de la magnitud del proyecto, del tiempo de ejecución, de la complejidad, de cuánta información se maneja en el proyecto. Tú puedes definir el esquema para medir estos indicadores, para calcular estos indicadores, ¿sí? Y de acuerdo a eso, entonces tú puedes, cuando vas haciendo las mediciones, vas tomando decisiones para ajustar cualquier acción que les permita a ustedes llevar el CPI y el SPI a un valor lo más cercano posible a 1, ¿sí? Cuando el valor es muy superior a 1, también es importante tener en cuenta y alertarse, porque pudiera estar sucediendo una de dos cosas. Una, que no se estén utilizando los recursos que se estimaron para realizar las actividades que se tenían que hacer. Entonces, sí, o sea, invertiste menos dinero y entonces dijiste que avanzaste más rápido, o hiciste más actividades con menos nivel de calidad, ¿sí? Eso pudiera suceder. Pero también pudiera suceder que hubo un mal cálculo en la estimación inicial. Tú dijiste que ibas a gastar una cantidad de dinero y resulta que no era esa la cantidad de dinero que ibas a gastar, porque hubo cosas, factores que cambiaron, y entonces las condiciones se modificaron. Entonces, yo lo que les diría es que tengan también unos parámetros o unos márgenes que a ustedes les permita identificar cuándo deben tomar acciones correctivas y cuándo ustedes pueden sentirse cómodos con los valores del CPI y del SPI. Entonces, en conclusión, la técnica de valor ganado proporciona una visión clara del estado del proyecto respecto a los costos y cumplimiento del cronograma, ¿sí? Como hemos visto, cuando yo evalúo el valor ganado, yo puedo ver si financieramente estoy bien
si estoy gastando y lo que estoy invirtiendo se me está reflejando en un resultado del proyecto tangible. Y también puedo ver si lo que yo estoy ejecutando me está representando un avance en el proyecto, en el cronograma del proyecto. Con esa evaluación también podemos concluir que esta técnica nos permite proyectar los resultados del proyecto y alertar para la toma de decisiones. Definitivamente, al momento que nosotros evaluamos el CPI o el SPI y algunos de estos valores están muy por debajo o muy por encima de 1, entonces nosotros tenemos que encender las alarmas, ¿sí? Lo ideal, como les mencioné anteriormente, es que tengan definido un rango entre 0.75 y 1.25. Estoy tranquilo, o estoy, vamos a decir, en una zona verde. Pero si a mí me baja el CPI o el SPI a 0.50, estoy en rojo o estoy en amarillo. Ustedes deberían definirlo. Es importante que lo definan. Pero lo cierto es que si tienen esas reglas claras, a ustedes se les va a hacer más fácil saber cuándo tienen que tomar decisiones. ¿Qué les recomiendo? Que la línea base de costo y de tiempo sea suficientemente detallada como para poder hacer una evaluación precisa y lo más exacta posible de los indicadores del valor ganado. En mi experiencia, la técnica es contundente, es excelente, te da muy buenos resultados, te da muy buena proyección. Pero como todo, si la información que yo recibo para hacer esos cálculos no es la correcta, entonces los indicadores no me van a decir la medición correcta. Por lo tanto, es sumamente importante que las líneas bases de costo y de tiempo estén bien detalladas. Importantísimo definir un esquema formal para el seguimiento de los resultados. Ninguna medición que tú quieras hacer en un proyecto va a ser productiva si no defines cómo lo vas a medir. Y cuando digo cómo lo vas a medir, me refiero a, por ejemplo, en este caso, del caso que veíamos de la pared, dijimos, bueno, una forma de medirlo es, bueno, yo tomo un metro o una cinta métrica, mido el ancho, mido el alto, y yo con eso sé cuál es el avance físico, ¿sí? Ese esquema, en este caso, es muy sencillo definirlo, pero en tus proyectos seguramente también vas a tener una manera de definir cómo evaluar, cómo llevar el seguimiento de los resultados. Y eso es fundamental porque al igual que, o sea, para poder tener una información segura, tener una información clara, exacta y precisa, necesitas saber medir. Entonces, fundamental aprender o saber medir esquema formal para medir los resultados del proyecto. Y el esquema formal se complementa con el método. A ver, el esquema, en este caso también me refiero a ¿qué es lo que voy a medir? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a medir? Mira, voy a medir el ancho, voy a medir el alto. Y el método es cómo lo voy a medir. ¿Sí? Bueno, yo voy a medir el ancho y el alto, puedo medirlo con bloques, con los bloques que estoy colocando, o puedo medirlo con una cinta métrica. ¿Sí? En este caso igual se ve más sencillo, puede ser que haya proyectos que sean un poco más complicados, pero en general estos dos puntos, lo que les quiero dejar claro es que ustedes, cuando van a hacer la evaluación de sus proyectos, tienen que establecer las reglas claras de cómo van a medir los resultados, cómo van a medir el avance, bien sea por actividad ejecutada, bien sea por el peso que tiene esa actividad en la ejecución del proyecto, bien sea por el entregable. Entonces es muy importante que ustedes definan eso. Lo otro es que tienes dos formas de medir o de presentar los valores de la medición. Uno es puntual, es decir, yo evalúo hoy, ¿verdad?, el proyecto,
y lo que evalúo del proyecto de hoy es el avance de hoy, pero también puedo evaluar el avance acumulativo. Desde mi punto de vista, es mejor evaluar el proyecto con los valores acumulativos, porque él te trae y te arroja el resultado de todo el desarrollo del proyecto. Mientras que si lo haces puntual, entonces no vas a tener una visión completa del proyecto. Por lo tanto, les sugiero hacer evaluaciones acumulativas de todos estos valores. Esto es todo por hoy. Espero que les haya funcionado esta información, que les haya sido de utilidad. Los invito a revisar este video si así lo desean. Les voy a dejar un link para que puedan descargar el video y puedan revisarlo. También aquí tienen información de contacto si tienen alguna duda, algún comentario o alguna experiencia que pudieran compartir conmigo, se los agradecería. Y bueno, estamos en contacto. Espero poder seguir escribiendo y hablándoles de temas relacionados con proyectos y otros temas que estoy seguro que pudieran ser de su interés. Que tengan un excelente día y estamos en comunicación. Hasta luego.